con ustedes la semana pasada. Les nombraba una enfermedad que les decía que era la enfermedad de Behçet, que tenían que hacer diagnóstico diferencial con las úlceras orales. Bueno, ahora la vamos a ver a qué se debe esta vasculitis, ¿sí? La de vasos medianos como la PAN, la poliarteritis nodosa, la enfermedad de Berger y la enfermedad de Kawasaki. La enfermedad de pequeños vasos, por lo general están asociadas, como les dije, estas tres, las tres que tenemos de pequeños vasos, que pueden tener también asociación con otras enfermedades. Dentro de estas, ¿qué tenemos? La púrpura, la vasculitis de Jolin-Kennon y las angeitis. Y luego recuerden que hay otras que las clasificamos si tienen o no tienen las que se llaman vasculitis asociadas a la presencia de anticuerpos contra el citoplasma de neutrófilos, que estas comparten el anticuerpo y otra cosa que comparten que son granulomatosas, ¿sí? Entonces son la granulomatosis de Wiener, el síndrome de Chaucer-Strauss y la poliangeitis microscópica. Y luego las secundarias, ¿sí? Las secundarias a otra enfermedad. Las más comunes son las que están asociadas a la artritis reumatoidea, al lupus, al Sjögren, ¿sí? O las vasculitis, por ejemplo, por fármacos. Pero las del lupus y las del Sjögren son las más comunes dentro de las secundarias. La afección clínica, como les dije, es muy heterogénea, ¿no? Y va a producir mucha variedad en los signos y en los síntomas que produce, porque va a depender del tamaño del vaso que esté afectando, ¿verdad? Entonces, de acuerdo al tamaño del vaso que esté afectando, puede provocar, por ejemplo, en pulmón, nódulos o cavitación. Ejemplo, la granulomatosis de Wiener. Púrpura palpable, todas las vasculitis, y no se lo olviden, la representación clínica en la piel de una vasculitis es la púrpura palpable, ¿sí? Puede haber mononeuritis, puede haber destrucción de la vía aérea superior, puede haber nódulos y cavitaciones pulmonares, que ya se los dije, puede haber epistaxis, hemorragia alveolar, úlceras orales, afección ocular, afección renal, glomerulonefritis, y ahora vamos a ver las dos o tres que están asociadas a las glomerulonefritis, ¿sí? Y de acuerdo a la afección, por ejemplo, si son de vaso grande, recuerden que los grandes vasos serían la aorta y sus ramas principales, ¿sí? Entonces, vamos a tener signos y síntomas asociados a los vasos grandes. Por ejemplo, ANGOR, angina de pecho, claudicación intermitente, ¿sí? Aneurismas, accidentes cerebrovasculares, ¿sí? Todos los que estén asociados a los grandes vasos. Eh, entonces, dentro de la asociación clínica, como dijimos, pequeños vasos, púrpuras, glomerulonefritis, hemorragia alveolar, granuloma, afección ocular, si es de mediano calibre, los nódulos cutáneos, úlceras, la libido reticularis, que la nombramos un montón de veces, ¿sí? Las mononeuritis, los microaneurismas. Y si son de vasos grandes, claudicación de los miembros, más que todos los miembros inferiores, pero hay una que le gusta ir a los miembros superiores, asimetría de los pulsos, como dijimos, aneurismas, soplos, y una que es muy importante que va a provocar disección de aorta. Tiene toda una clasificación, ¿no? Bueno, otra forma de clasificarle que no nos debemos olvidar es de acuerdo a la edad, al sexo que predomina. A veces también tienen que ver con algunos antecedentes étnicos. Hay algunas vasculitis que tienen más predisposición por algunas razas que por otras. La presencia o no de anticuerpos ANCA o la presencia o no de anticuerpos antimembrana basal del glomérulo, que son estos, antimembrana basal del glomérulo, ¿sí? Es otra forma de clasificarlas, pero si la clasificamos por el tamaño del vaso, está bien.
Y las que tienen inflamación granulomatosa, que ya se las nombré, ¿sí? Dentro de estas, el Krauss-Strauss, el Wiener, el Takayasu, la arteritis de células gigantes, ¿sí? Que algunas comparten el ANCA, otras comparten la granulomatosis y otras comparten el tamaño del vaso. No hay una sola forma de clasificarlas, porque no es tan fácil, como dijimos, clasificarlas a todas en un solo lugar, ¿sí? Por lo cual hay muchas formas de poder clasificarlas. Mientras que no se las confundan, está todo bien. Entonces dijimos que tienen que ver con el sexo, la edad, la etnia de los pacientes. Por ejemplo, la enfermedad de Kawasaki le gusta mucho ir a los niños menores, de 5 años. La arteritis de células gigantes o la arteritis de la temporal le gusta ir a los adultos mayores, más de 50 años, tiene pico alrededor de los 70 años. A la púrpura de Jolin-Hennon, por ejemplo, le gusta ir a los niños, donde tiene un curso mucho más benévolo y autolimitado. Una púrpura, por ejemplo, en un paciente mayor puede tener un curso, una peor evolución, ¿sí? Y con el sexo varían también muchas las formas de las vasculitis. Vamos a alargar entonces con una de las primeras. Vamos a tratar de hacerlo cortito para que se entienda, pero una de las primeras, y como les dije, una de las más frecuentes es la arteritis de las células, la arteritis de células gigantes. La arteritis de las células gigantes y la polimialgia reumática las estudiamos juntas, ¿sí? Se describen juntas porque están muy relacionadas, así que las podemos estudiar a las dos juntas. La arteritis como les dije, la arteritis de células gigantes es la forma más común de vasculitis sistémica en el adulto, es la más frecuente. Por lo general se produce en pacientes mayores de 50 años, tiene pico alrededor de los 70 años. También la van a encontrar en los libros como arteritis temporal, arteritis craneal o arteritis granulomatosa. Tiene como excelencia, así uno de los síntomas principales que produce cefalea, ¿sí? Cefalea y dolor con pérdida del Doctora, pulso. Sí, ¿este sería el síndrome de Wegener? de Horton. Ah, de Horton. No sé si se pronuncia de esa forma y si lo estoy pronunciando igual. Bien, bien. ¿Dónde me quedé? Esperen que no me acuerdo. Y la ausencia de pulso en la arteria temporal, ¿sí? Es una de las más comunes. No, no son comunes, pero es una de las más comunes dentro del grupo, ¿sí? La estudiamos, como dijimos, junto con la polimialgia reumática. La polimialgia reumática se caracteriza por lo siguiente: dolor y rigidez matinal que duran por lo menos media hora o 45 minutos como mínimo de rigidez cuando el paciente se levanta a la mañana. Le gusta ir mucho a la cintura escapular y a la cintura pelviana o combinar ambas dos lugares, ¿no? Los hombros y las caderas. Y los síntomas deben tener más de un mes de persistencia para poder sospechar, ¿no?, de esta enfermedad. Eh, por lo general, vamos a encontrar reactantes de fase aguda, pruebas analíticas que van a demostrar inflamación sistémica, y estas por lo general las tratamos con corticoides. Como dijimos, mayor de 50 años, aumenta su prevalencia con la edad, más frecuente en mujeres, más frecuente en mujeres con tabaquismo, y a veces pueden también asociarse a algunos microorganismos como la varicela, el parainfluenza, el micoplasma. Vieron que a veces está toda esta cuestión inmunológica que siempre está relacionada con las enfermedades autoinmunes, ¿sí? Entonces dijimos que va a afectar a las arterias la afección de la arteritis de células gigantes es una afección de forma segmentaria, es lo que comúnmente se llama arteritis de la temporal, o lo van a encontrar de esa forma, como arteritis de la temporal, por lo cual la van a encontrar sintomatológicamente como cefalea del lado afectado, del lado que está afectado la arteria temporal,
puede provocar claudicación mandibular, por supuesto que va a tener ausencia de pulso y rigidez de la arteria, puede provocar amaurosis fugaz, porque pueden desprenderse pequeñas émbolos, trombitos y los émbolos impactar en en la retina y provocar amaurosis fugaz, diplopías, ¿sí? Y por supuesto, accidentes muchas veces también puede asociarse a accidentes cerebrovasculares. Esto ya se los dije. Bueno, esto es lo que se encuentra histológicamente. Verán que casi no tiene luz el vaso, casi no tiene luz. Esto sería una biopsia de la arteria temporal, donde se ve toda esta inflamación de la pared del vaso por, eh, por células que han invadido toda la pared. Esta es la forma en que se ven la arteria temporal. Muchas veces uno de los primeros estudios que empezamos haciendo, más allá de la palpación y de la parte clínica del paciente que tiene la arteritis, es un Doppler, una ecografía Doppler, un ecodoppler de la arteria, donde pueden verse las imágenes de la obstrucción segmentaria de la arteria. ¿Sí? Ya dijimos, diplopía, amaurosis fugaz, puede provocar ceguera, pero uno de los más comunes es la cefalea hemicránea. Dentro, esperen que me voy a ir al tratamiento. Una vez que tenemos el tratamiento, son de buena evolución. Esta de la arteritis de la temporal, por lo general, tienen buena evolución. Puede darse algún tratamiento corto con AINES para el dolor, la cefalea, ¿sí? Pero siempre tratamientos cortos, no a largo plazo. Sí, el tratamiento que vamos a dar son dosis moderadas o bajas de corticoides, entre 10 a 20 miligramos de prednisona. Luego las dosis se van reduciendo hasta controlar los síntomas de la enfermedad y muchos pacientes pueden tener remisión de enfermedad por 1 o 2 años y tienen muy buen pronóstico con el tratamiento con corticoides. El ejercicio puede ayudar y algunas otras medidas como las medidas higiénico-dietéticas, la vitamina D, los bifosfonatos, el control el control general de todo lo que es el metabolismo del calcio, el metabolismo óseo. Recuerden que son todos pacientes adultos y muchos de ellos adultos mayores. Hay algunos criterios diagnósticos para estas enfermedades, ¿sí? Dentro de los criterios para la arteritis de la temporal o arteritis de las células gigantes es edad de comienzo mayor a 50 años, ya les dije que tenía pico alrededor de los 70, anomalías, que se encuentren anomalías en la arteria temporal, tener eritrosedimentación elevada, más de 50 milímetros en la primera hora, y la biopsia positiva de la arteria temporal, que va a confirmar el diagnóstico que tiene infiltración por células gigantes la pared de la arteria. Criterios diagnósticos para poder decir esto es una arteritis de la temporal. La polimialgia reumática también tiene criterios para su diagnóstico. También vamos a incluir la edad, también vamos a incluir las molestias dolorosas y la rigidez bilateral. Recuerden que le gusta ir mucho a la cintura escapular y a la cintura pelviana. También va a tener rigidez y también va a tener aumento de la eritrosedimentación eh, dentro de los criterios diagnósticos. Todas estas enfermedades vieron que todas sí o sí las tenemos que tratar de acuerdo a los criterios porque no son tan fáciles de diagnosticar, ¿sí? Ese es uno de los graves problemas. Bueno, y hoy en día podemos utilizar como ayuda diagnóstica el Doppler de la arteria, pero el que va a confirmar el diagnóstico es la biopsia de la arteria temporal, ¿sí? Nos vamos a meter en otra. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Todos dormidos. Vamos a meternos en otra que dijimos que también era dentro de las arteritis de grandes vasos,
que es la arteritis de Takayasu. Esta también es una arteritis de grandes vasos y le gusta mucho, como son de vasos grandes y tienen mucha muscular, estos vasos, le gusta ir mucho a las arterias coronarias y a las arterias pulmonares. Dentro de esta afección, vamos a encontrar en la anatomía patológica, en la biopsia de estas arterias, poliartritis granulomatosa, la formación de granulomas, la proliferación de la íntima y la destrucción de la capa muscular de la arteria. Verán que, miren lo que es toda esta arteria, toda esta íntima realmente destruida, ¿no? Destruida. Dentro de las manifestaciones puede provocar un síndrome inflamatorio generalizado. Cuando decimos eso, por lo general hablamos de síntomas que a veces son medios inespecíficos y comunes a varias otras enfermedades como fiebre, malestar general, anorexia, pérdida de peso, mialgias, y muchas veces puede empezar así. Pueden tener características clínicas isquémicas. Si, imagínense si involucra a las carótidas y a las vertebrales, vamos a tener síndromes neurológicos o síndromes oftálmicos, puede provocar cefalea, puede provocar mareos, alteraciones visuales y por supuesto síncopes. Muchas veces puede evolucionar hacia la atrofia de algunos músculos, hacia la oclusión de las arterias brachiocefálicas, porque le gusta ir a las arterias grandes, de las arterias brachiocefálicas, de las subclavias, tienen mucha afección acá, ¿no? Mucha afección. Y clínicamente nos damos cuenta por la diferencia en los pulsos, ¿no? La claudicación y ausencia o diferencia de intensidad de un miembro al otro en el pulso, ¿sí? No solamente eso clínicamente, sino que también tenemos el Doppler, también tenemos la angiografía, ahora lo vamos a ver en un rato, ¿sí? Recuerden que va a producir enfermedad cardíaca, enfermedad coronaria e incluso puede llegar hacia la falla cardíaca. Dentro de la afección de la aorta, puede provocar dilatación de la aorta y puede provocar insuficiencia aórtica, ¿sí? Dentro de las coronarias, por supuesto, síntomas y signos de isquemia miocárdica. Como les dije, una de las formas del diagnóstico son hoy en día, por suerte que tenemos la angiografía. Esto es una angiografía donde vemos el contraste dentro de la arteria aorta, ¿sí? Esto se mete un catéter por dentro de la arteria aorta y donde vemos los troncos brachiocefálicos y las arterias vertebrales. Creo que tengo otra donde está ocluido. Estas son las renales. Creo que tenía otra fotito donde se ve ocluida la arteria. Miren qué hermoso. Ah, un aneurisma en la aorta. Un aneurisma en la aorta. Una oclusión, otra oclusión, aórticas, ¿no? Otras oclusiones, esto sería el callado de la aorta y todos los troncos, ¿no? Bueno, como en todas o en casi todas las enfermedades reumáticas, siempre vamos a tener criterios diagnósticos. Dentro de los criterios diagnósticos de la enfermedad de Takayasu vamos a tener pacientes que tienen menos de 40 años, la diferencia entre los pulsos arteriales y venosos, las obstrucciones en la angiografía, la obstrucción de la aorta, y siguen, ¿no? El pulso braquial disminuido, que ya creo que ya se los dije, de un brazo al otro, diferencia entre la presión arterial de un miembro superior al otro miembro superior, y por supuesto la angiografía o el arteriograma, pero se llama angiografía digital hoy en día, con estrechamiento angiográfico u oclusión de la arteria, que puede ser la aorta o sus ramas principales. Bueno, los criterios modificados, se los dejo, pero siempre hay que valerse de los criterios diagnósticos, ¿sí? Dentro de la clasificación, no les voy a pedir que se aprendan la clasificación
angiográfica, pero sí que sepan que existe una clasificación, porque de esto va a depender el tratamiento y la evolución que se le va a hacer a ese paciente, ¿sí? Y dentro de esta clasificación lo clasificamos de esta forma a la clasificación angiográfica, ¿sí? Grado 1, solamente los troncos brachiocefálicos. Grado 2, el callado aórtico y los troncos brachiocefálicos. Grado 3, el callado aórtico, los troncos y la aorta torácica. Grado 3B, perdón. Grado 3, perdón, 2A, 2B, grado 3, aorta abdominal y aorta torácica. Grado 4, aorta abdominal y ramas principales que serían las arterias renales. Y grado 5, toda la aorta. Puede estar toda la aorta comprometida. ¿Sí? Esta es una de las clasificaciones y esta es otra que es casi la misma. ¿Sí? Es casi la misma de acuerdo a las ramas de la aorta que están comprometidas. Bueno, ¿qué le vamos a dar de tratamiento? Primero vamos a tratar lo que la arteria por lo general presente, ¿verdad? Si tiene, por ejemplo, un síndrome coronario agudo, hay que tratarlo el paciente del síndrome coronario. Otro pilar del tratamiento son los glucocorticoides. Como les dije, siempre tratar el evento isquémico dentro del tratamiento que se le va a hacer al paciente. Glucocorticoides ayudan muchísimo. Si el paciente presenta, por ejemplo, una insuficiencia aórtica, se irá a valorar el reemplazo valvular del paciente y siempre tratar la obstrucción arterial que está presentando. Se pueden hacer angioplastias, ¿sí? Bypass, se irá a tratar el lugar donde esté comprometida la arteria, que pueden ser, de acuerdo a la clasificación, recuerden, ¿sí? De acuerdo a la clasificación, donde esté comprometida la arteria. Por lo general colocamos stent. Se colocan stent para abrir las arterias. Dijimos que el tratamiento con corticoides suele ser muy efectivo. Si el tratamiento con corticoides no frenan la progresión de la enfermedad, pueden utilizarse inmunosupresores. Algunos de ellos ustedes ya los conocen, ya los hemos nombrado un montón de veces: micofenolato, metrotrexate, pulso de ciclofosfamida, o cuando necesitamos muchas veces controlar o modificar la enfermedad, también podemos utilizar leflunomida. Son buenas opciones para el tratamiento. Si a pesar de esto no tenemos buen resultado en la evolución de la enfermedad, pueden utilizarse algunos biológicos dependiendo del caso concreto que estén. Se evalúa cada paciente. Se evalúa cada paciente. Pero también pueden utilizarse biológicos como el infliximab. No se la olviden al Kawasaki. Otra de las enfermedades que no es tan común, pero bueno, tenemos hoy. Hola, ahí está. No sé qué toque. ¿Me escuchan ahí, chicos? ¿Me escuchan bien? Sí, doctora. No Sí, sé qué doctora. toque algo. Bueno, otra de las vasculitis que tenemos que conocer, no es frecuente, la verdad que no es frecuente, pero cuando está presente tenemos que diagnosticarlas, ¿sí? El Kogan es una enfermedad rara, bastante rara, ¿sí? Tiene una progresión muy crónica y tiene como característico, ¿sí? Que produce afección ocular, queratitis, vértigo, tinnitus e hipoacusia, ¿sí? Si ustedes se ponen a pensar entre un Kogan y un síndrome de Meniere, obviamente que el síndrome de Meniere es mucho más común que una vasculitis por síndrome de Kogan, ¿sí? Produce signos y síntomas muy parecidos a la enfermedad de Meniere, ¿sí? Una clínica muy similar, por si no se lo acuerdan, dentro de la enfermedad del síndrome de Meniere van a tener el vértigo, la hipoacusia, el tinnitus, que sería como un zumbido en el oído, y
Lo que no tiene el Meniere es la enfermedad ocular. Acá se suma la enfermedad ocular. No se olviden de eso, que va a tener queratitis intersticial. Dentro como les dije, hay algunas presentaciones menos típicas, pero también van a provocar inflamación y compromiso ocular, que puede ser uveitis, epiescleritis, conjuntivitis y compromiso del iris. Muchos de estos necesitan tratamientos y por supuesto que uno de los tratamientos más utilizados y que se ha demostrado que van a producir remisión, puede llegar a producir remisión y control de la enfermedad, son los corticoides. Usamos altas dosis de corticoides al inicio del tratamiento, 1 miligramo kilo día. Después, cuando el paciente entra en remisión, recién se pueden bajar la dosis de corticoides. ¿Sí? No, son enfermedades que no tienen cura. ¿Sí? No hay curación para este tipo de enfermedades. ¿Sí? Entonces, como para que nos quedemos algo del Cogan, no se olvide el compromiso ocular y un síndrome parecido al Meniere con vértigo, ¿sí? Esta yo se las nombro un montón de veces. ¿Saben por qué se las nombro un montón de veces? Porque a pesar de ser tan infrecuente en la bibliografía, si nosotros nos vamos a fijar en la bibliografía, te van a decir que es muy infrecuente, ¿sí? A veces se ven, ¿sí? De vez en cuando se ven. Enfermedad de Behçet, ¿sí? La enfermedad de Behçet, que, bueno, sigue siendo como todas las vasculitis, una enfermedad autoinmune, sistémica, crónica, que va a producir afección ocular, articular, vascular, gastrointestinal y neurológica. Y una de las cosas más frecuentes que van a encontrar casi en el 100% de los pacientes son úlceras orales y úlceras genitales, ¿sí? Así que no pueden olvidársela esta, no pueden olvidársela. Otra cosa que van a producir son erupciones papulopustulosas, pueden ser pápulas o pueden ser pústulas o pueden estar ambas. Incluso hay una prueba diagnóstica que utilizamos para producir estas pápulas, ¿sí? Y diagnosticar la enfermedad. También pueden presentarse con pioderma gangrenoso. ¿Saben lo que es pioderma gangrenoso? ¿Alguien sabe? ¿Se No, acuerdan? profe. La presencia del pioderma gangrenoso en la piel, recuerden que está dado por un germen, que por lo general es un germen gram negativo, y puede presentarse en la enfermedad de Behçet. Y por supuesto las úlceras cutáneas, pero lo que van a encontrar siempre, siempre, úlceras orales y son muy dolorosas, ¿sí? Y úlceras genitales también. Pero las úlceras orales son muy dolorosas, ¿sí? Son de este tipo, ¿sí? Están distribuidas en toda la mucosa yugal y en el paladar de los pacientes, y como les dije, son muy dolorosas, al igual que las úlceras genitales, ¿sí? Miren, tienen la lengua en la mucosa, muy dolorosas, muy dolorosas, y por supuesto más frecuente en la mujer, como siempre, ¿sí? Hay una de estas que ya les voy a decir cuál es, que es más frecuente en el hombre. Esta es en la mujer. Va a producir también afección ocular, eh, puede provocar panuveitis, hipoprión, que es en el párpado, ¿sí? Con compromiso ocular también cursan, ¿sí? Alteraciones musculoesqueléticas, dentro de estas, artritis no erosiva, no deformante, puede provocar miositis, y otra cosa que puede provocar esta, por supuesto, al ser una vasculitis, son las tromboclevitis superficiales o profundas. Aneurismas en grandes vasos, a veces dicen el tromboembolismo pulmonar es raro, pero bueno, siempre que haya una trombosis venosa profunda, hay que sospechar que ese paciente no vaya a hacer un tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Se los nombro porque dentro del tratamiento la anticoagulación está así como tomada con pinzas, ¿no? Ay, no me pasa. Hay una afección dentro del Behçet, que es una afección grave, que es el compromiso neurológico. Cuando hay compromisos neurológicos, el pronóstico es muy malo, ¿sí? Es muy malo.
porque van a producir trombosis del seno dural, ¿sí? Y se imaginan que si hay trombosis del seno dural, imagínense cómo va a quedar la columna, ¿sí? Es de muy mal pronóstico cuando hay afección neurológica. Muy mal pronóstico. Bueno, verán que dentro de los criterios diagnósticos, ¿sí? Hay varias cosas que tienen que tener presentes en el Bellet, varias cosas, ¿sí? Una, y la que va a estar presente en el 100% de los pacientes, son las úlceras orales, dolorosas, recuerden que son dolorosas, y deben estar presentes por un periodo no menor a 12 meses. Sí. Ulceración genital recurrente, la uveitis, ¿sí? El compromiso ocular, las lesiones cutáneas y el resultado positivo de una prueba que se llama prueba de Patergia, que es esta pruebita. Yo se las traje, la verdad que yo no la hice nunca, pero yo se las traje para que la vean. Y se hacen como pequeños, con una agujita 20G, una agujita, ¿vieron las agujitas que utilizamos para los pacientes? ¿Sí? Se hace como un pequeño traumatismo con la agujita y utilizamos ese pequeño traumatismo, ¿sí? Luego lo medimos y vemos qué reacción tiene el paciente, si es una mácula o si es una pápula lo que produce, y es con esto está dentro de las pruebas diagnósticas que están dentro de los criterios diagnósticos de la enfermedad. ¿Sí? Ahí se las dejo. Bueno, para el tratamiento va a depender si del compromiso que tenga, el compromiso sistémico y clínico que tenga el paciente. La afección mucocutánea, las úlceras orales y las úlceras cutáneas pueden tratarse con colchicina. Si no hay respuesta y continúan con las úlceras, pueden utilizarse corticoides sistémicos o inmunosupresores medios, tipo aciatoprina. Si la afección, si hay, eso para la afección cutánea. Para la afección ocular, primero hay que evitar la pérdida visual, ¿no? Así que se van a asociar inmunosupresores. Puede ser micofenolato acetoprina o pueden ser micofenolato acetoprina o ciclosporina. Y cuando hay afección severa, como es la afección neurológica, pueden utilizarse incluso biológicos, ¿sí? E inmunosupresión potente. Inmunosupresión, ¿sí? A veces 2 o triple esquema de inmunosupresión. Les dije que cuando había afección vascular como trombosis venosa profunda, pueden utilizarse, por supuesto, anticoagulación sistémica. Si hay aneurismas, como aneurismas arteriales y afección arterial, corticoides y ciclofosfamida en pulsos. Recuerden que la ciclofosfamida se utiliza únicamente por vía endovenosa y en pulsos mensuales, ¿no? Con diferencia de un mes. Y la peor de las afecciones es la neuro, que también se los dije, pueden utilizar corticoides, ciclofosfamida pulsada, ¿no? Acetoprina y también biológico. Pero es muy mal pronóstico. La afección neurológica es de muy mal pronóstico en el Bellet, ¿no? Y a veces, como se presenta con estas úlceras orales, a veces uno infra, ¿no? Como que infradiagnostica y piensa primero en muchos otros diagnósticos antes de llegar al diagnóstico de vasculitis. Y lamentablemente, cuando llegamos al diagnóstico ya tenemos afección multisistémica, ¿no? Ocular, neuro, son enfermedades muy difíciles de manejar, ¿no? Bueno, nos quedan algunas otras. Acá tenemos tres grandes, tenemos más, pero son tres las más grandes de este grupo, que son las vasculitis asociadas a los anticuerpos ANCA o anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo. Dentro de estas las estudiamos casi juntas porque incluso no solamente comparten el ANCA, sino que también comparten muchas de las características clínicas y anatomopatológicas. Entonces, acá vamos a tener, de estas chicos son comunes. Yo vi varias de Chaucer-Strauss y Hoeniger,
vi varias, más que Bechet vi de estas, ¿sí? Granulomatosis de Wegener, la poliangeitis microscópica y el síndrome de Krause-Strauss. No nos podemos olvidar. ¿Qué tienen voy a hacer un resumen, ¿qué tienen en conjunto estas tres? Primero, que comparten el ANCA. Segundo, que comparten la granulomatosis que van a producir en el vaso. Y comparten muchas características clínicas donde les gusta ir mucho a afectar la vía aérea superior e inferior. Y les gusta mucho ir a afectar el riñón, ¿sí? Producir glomerulonefritis en el riñón, ¿sí? Bueno, estos son los anticuerpos ANCA, para que no se los olvide, ¿sí? Los anticuerpos ANCA. Entonces, la granulomatosis de Wegener es una vasculitis necrosante. No se lo olviden a eso, chicos. Vasculitis necrosante granulomatosa va a afectar la vía aérea superior e inferior, pero también afecta con glomerulonefritis la parte renal. Si ustedes se acuerdan cuando vimos riñón, cuando vimos glomerulonefritis, vimos una que estaba asociada a vasculitis y yo se las nombré a estas. Se las nombré a estas tres y se las nombré al Sjögren. Así que ahora lo vamos a repasar, ¿sí? Se las nombré a estas tres. Dentro de las manifestaciones clínicas dijimos que va a afectar la vía aérea superior, puede afectar los senos, la tráquea, los pulmones, en pulmón, nódulos pulmonares, cavernas y por supuesto riñón, ¿sí? Le gusta ir mucho al riñón, mucho al riñón. Cuando hace su etapa, su fase generalizada, recuerden que va a afectar no solamente el riñón, sino que va a ser la vasculitis con la púrpura palpable, por lo cual pueden darse cuenta muy fácilmente por la afección de la piel, por la púrpura palpable, pueden darse cuenta de que la enfermedad está en fase generalizada. En la fase inicial van a encontrar mucha afección de la vía aérea superior, nódulos y cavitaciones en el pulmón. Son enfermedades raras, pero hay, chicos. Aunque no lo crean, hay. Afección de la vía aérea superior, miren lo que es este tabique nasal, ¿sí? Afección de la vía aérea superior. Puede también presentarse de comienzo insidioso, ¿no? Fiebre, malestar general, pérdida de peso, ¿sí? Pero a lo largo van a ir afectando la vía, como les dije, la vía aérea superior e inferior, ¿sí? Puede provocar otitis media, enfermedades nasales, por supuesto que van a provocar dentro de las enfermedades nasales úlceras, perforaciones nasales, pueden provocar epistaxis, obstrucción nasal, compromisos de los senos, compromisos del oído medio, ¿sí? Dentro de las afecciones que producen. Miren la destrucción del tabique nasal, ¿sí? Entonces, toda una deformidad tipo silla de montar. La gingivitis, la afección, la epiescleritis por el Wegener, que es la afección ocular. Y esto es una proptosis ocular que se produce por la deformidad del tabique nasal. Todo esto en una sola enfermedad, chicos, ¿sí? Luego la afección sistémica y la afección de la vía aérea inferior va a producir nódulos pulmonares que van a ir a producir cavitaciones, ¿sí? Muchos de ellos, por supuesto, se van a infectar y van a provocar neumonías. Por lo general, los pacientes consultan por tos crónicas, pueden tener pleuritis, por supuesto, van a tener como uno de los signos principales hemoptisis. Hemoptisis, nódulos e infiltrados. No se lo olviden. Y dentro de la enfermedad renal, la glomerulonefritis. La glomerulonefritis se presenta con hematuria, por lo cual, si se presenta con hematuria, ¿de qué estamos hablando? ¿Nefrótico o nefrítico? Nefrítico. Nefrítico, muy bien, del nefrítico, ¿sí? Del nefrítico. Dentro de las manifestaciones, todas, casi todas, ¿no? Todas las vasculitis tienen mucha clínica cutánea, ¿sí? No se lo olviden de eso. ¿Por qué tienen mucha clínica cutánea? La vasculitis de por sí es púrpura palpable, ¿sí? Entonces tienen mucha afección cutánea. Entonces, dentro de las afecciones cutáneas vamos a tener las úlceras, los nódulos, las pápulas, las vesículas,
y la púrpura palpable de por sí. No se olviden que también va a producir afección ocular. Dentro de las ramas del tratamiento, bueno, esperen que me olvide de algo importantísimo, que son las afecciones cardíacas dentro de las afecciones multiorgánicas que produce, que pueden tener pericarditis, derrame pericárdico y, bueno, se asocia por supuesto al dolor torácico. Diagnóstico, 3 pilares: laboratorio, clínica y radiografía. 3 diagnósticos, 3 pilares fundamentales. Laboratorio, laboratorio general, pero recuerden que van a tener anticuerpos ANCA positivos. Clínica, vía aérea superior, vía aérea inferior y riñón, más las afecciones de la piel, la púrpura. Y dentro de los estudios de imágenes, nódulos y cavitaciones en el pulmón. Por lo menos eso no se lo olviden, ¿sí? Como resumen. Bueno, va a tener, dentro del tratamiento, va a depender de la fase donde estemos parados con el paciente, si es una fase temprana o si es una fase generalizada con compromiso de la vía aérea inferior y del riñón. Dentro de la fase temprana podemos utilizar glucocorticoides y metrotrexate. Dentro de la fase generalizada ya vamos a necesitar la utilización de ciclofosfamida y corticoides. Y dentro de la fase severa, por lo general se utilizan pulsos de glucocorticoides y por supuesto inmunosupresores. Dentro de los inmunosupresores que se pueden utilizar van a tener aciatoprina, leflunomida, metrotrexate y el corticoide que pueden utilizar cuando la fase ya está en mantenimiento, prednisona viola, ¿sí? También se pueden utilizar para los estadios o los pacientes que son refractarios o que tienen puse de enfermedad, recaídas o enfermedad persistente, biológicos, ¿sí? También se pueden utilizar. Dependen de cada paciente, ¿no? Rituximab, el Implu, bueno, va a depender de cada paciente y del estatus clínico del paciente, ¿sí? La poliangiitis, otra que está relacionada con los anticuerpos, ¿sí? Este también se asocia al compromiso pulmonar y al compromiso renal, por eso la estudiamos juntas, ¿sí? Y lo otro que tiene es que tiene anticuerpos ANCA positivos, ¿sí? Y también le gusta mucho ir al pulmón e ir al riñón. Dentro del pulmón puede producirse de forma aguda o hiperaguda con una glomerulonefritis rápidamente progresiva, puede provocar hemorragia alveolar eh, y presentarse de forma aguda, ¿sí? La enfermedad pulmonar puede manifestarse por hemorragia alveolar difusa, ¿sí? La hemorragia alveolar eh, va a dar la afección pulmonar. Muchas veces puede dar hemoptisis. Pero la clave va a estar en la clínica y en los infiltrados radiológicos difusos bilaterales, ¿sí? Otra cosa que nos va a dar, como todas estas, es la púrpura palpable en la piel y la afección renal, ¿sí? Síntomas constitucionales, fiebre, la enfermedad renal, artralgia, la púrpura. No se olviden de la enfermedad pulmonar, más que todo hemorragia alveolar, y puede también afectar, puede dar enfermedad neurológica. Bueno, la última del grupo, que sería la enfermedad o el síndrome, mejor dicho, el síndrome de Chaucer-Strauss, también va a tener enfermedad pulmonar y enfermedad renal, y también va a tener púrpura palpable, como es otra de las que tiene anticuerpos ANCA positivos, y también va a tener vasculitis necrosante, dentro de las características que tiene, ¿no? No se olviden de eso. Chaucer-Strauss produce una tríada clínica, ¿sí? Que no nos podemos olvidar. La tríada clínica es asma, eosinofilia y vasculitis necrotizante pulmonar, ¿sí?
La evolución puede ser atópica, sinusitis, puede provocar asma y por supuesto va a estar asociado a los anticuerpos ANCA positivos, ¿sí? Otra cosa que van a tener es la enfermedad renal, que va a cursar con hematuria, pero también puede tener proteinuria. Pero cursan con hematuria, ¿sí? Miren, un Chaucer-Strauss, ¿sí? Vasculitis. Vasculitis del Chaucer-Strauss. No se lo olviden. Vamos con una de las, creo que es una de las últimas, si no me equivoco. Ah, no, me queda una más. Bueno, una de las casi las últimas. Son un montón, chicos, y se lo juro que las resumí un montón también, ¿sí? Están súper resumidas. Una de las últimas, nos salimos de las ANCA positivas, terminaron las ANCA positivas, y nos vamos a una que está dentro del grupo de las necrosantes, ¿sí? Comparte también con las otras, no tiene anticuerpos positivos, pero sí es necrosante. Panarteritis nodosa. Panarteritis, imagínense, panarteritis, ¿sí? Eh, estas, dentro de estas, van a tener, dentro de las manifestaciones clínicas, dolor, muchas veces dolor articular y debilidad muscular, pérdida de peso, puede haber poli o mononeuritis, hipertensión arterial, dolor testicular por la afección vasculítica, úlceras y por supuesto la libido reticular y que va a estar presente. Tiene mucha afección de las manos, ¿sí? Mucha afección de las extremidades superiores y más que todo de las manos y de los dedos. Es muy común, puede presentarse a cualquier edad, pero tiene pico entre los 40 y 60 años. Presenta una fase aguda y una fase crónica. Tiene la afección renal, no se olviden de la afección renal, ¿sí? El 60-70% de los casos cursa con hematuria, proteinuria, insuficiencia renal e hipertensión arterial. La mayoría de los casos va a cursar con síndrome nefrítico, compromiso del músculo esquelético, compromiso cutáneo. Esto es muy común ver en los miembros superiores, ¿sí? En las manos, ¿sí? La púrpura palpable, las lívidos reticulares, infartos de la piel, las acrocianosis, las gangrenas y las úlceras digitales que pueden confundirse o deberíamos hacer diagnóstico diferencial con un síndrome de Raynaud muy severo, ¿sí? Esto no es Raynaud, es directamente el compromiso cutáneo por la panarteritis que produce toda la afección granulomatosa de la arteria, ¿sí? Esto es muy común de ver, muy, muy común de ver en la afección de las manos, ¿sí? Tratamientos corticoides, no hay mucho más. Y todo el resto de batería que podemos utilizar como tratamiento ayudante a las úlceras, a las medidas higiénicas, pero tratamiento principal corticoides para esta enfermedad. Dos palabritas de Kawasaki. En realidad el Kawasaki, ustedes saben que es una enfermedad más bien de los niños. Los japoneses lo estudiaron un montón porque vieron que les dije que estaba relacionado también con la etnia. Bueno, la cultura, los japoneses tienen mucha más incidencia que nosotros, por lo cual ellos eh, tienen esta guía para el diagnóstico de la enfermedad de Kawasaki. 5 de los siguientes 6 criterios: fiebre persistente mayor a 5 días, congestión conjuntival, cambios en los labios y en la mucosa de la cavidad oral, exantema polimorfo, cambios en la región distal de las extremidades y linfoadenopatía cervical no purulenta. Si yo les leo esos 6 criterios diagnósticos, en un niño de 5 años, ¿qué es? No es Kawasaki. Supongamos que no sabemos qué es Kawasaki. ¿Qué es? Mononucleosis. Bueno, puede ser, podemos ir por el lado de la mononucleosis. Es chiquito todavía, mononucleosiforme. Pero congestión, perdón, exantema polimorfo. ¿Quién da exantema polimorfo en los niños de 5 años o menos? La varicela. La varicela. La varicela, ¿sí? ¿A quién se le va a ocurrir que un niño de 5 años tiene un Kawasaki?
¿En qué pensamos primero? Exantema polimorfo, ¿sí? Eh, la verdad que son enfermedades muy difíciles de diagnosticar, muy difícil, ¿se entiende? Muy bien, chicos. Bueno, verán que hay toda una guía para el diagnóstico, por lo menos sepamos los criterios, ay, perdón, por lo menos sepamos los criterios, ¿sí? Y recordar que se da más en niños, ¿sí? Es una enfermedad propia de los niños. Miren, el compromiso ocular y el compromiso de las extremidades. Y hay, ¿eh? Hay. Bueno, tratamiento de esta enfermedad. Dentro del tratamiento del Kawasaki, chicos, recuerden que vamos a utilizar inmunoglobulina. Eh, y la verdad que no sé, yo no veo niños, ¿no? Pero no sé qué grado de evolución tienen este tipo de enfermedades, ¿no? Pero es una vasculitis sistémica de los niños, de los niños. Se tratan con inmunoglobulina y con aspirina. La última, creo que es la última, chicos. Buerger. ¿Qué debo saber de Buerger? Que es la única que es más frecuente en varones, una de las únicas que es más frecuente en varones, se asocia a varones jóvenes fumadores y que va a provocar tromboangiitis obliterante. Si tenemos tromboangiitis obliterante, por lo general se manifiesta con claudicación intermitente, con lesiones de los vasos, por supuesto, y dentro de las, del tratamiento que se puede hacer, bueno, eliminar todas las formas del tratamiento del hábito tabáquico y pueden darse vasodilatadores tipo bloqueantes cálcicos o algún otro vasodilatador, pero lo que más utilizamos son los bloqueantes cálcicos dentro de la enfermedad. Con que se acuerden dos cositas del Werger: tromboangiitis obliterante, cigarrillo y varones, ¿sí? No se olviden de eso. Bueno, chicos, hicimos un rally de vasculitis. Yo sé que es larguísima. Espérenme que voy a verlos. Todo eso a preguntar en el examen, profe. No voy a preguntar todo eso. No, recuerden Una para lo cada más. grupo. ¿Dónde? ¿Cómo para dejar de compartir? Acá. Ah, ya dejé de compartir. Ya está, ya. Y eso que hay más, aunque no lo crean, hay más de vasculitis, todas las secundarias que no las vamos a ver porque ya las hemos nombrado y son secundarias a otras enfermedades, pero bueno, a grandes rasgos, por lo menos clasifíquenlas en pequeño, mediano y gran vaso. Recuerden por lo menos las tres principales del ANCA, las que están asociadas al ANCA positivo, y luego recuerden el Behçet, recuérdenlo, por lo menos en la clínica. Bueno, y este último, el que vimos, el Buerger, que es varón, La del ¿sí? Kawasaki, profe, esa no nos vamos a olvidar. Esa no se van a olvidar porque esa es de niños, Sí, por eso pónganos esa y nosotros ya le vamos a responder. claro, de las que yo no sé nada, Ah, la que nunca vi porque no sé nada. sí, sí. Esa. Bueno, chicos, les agradezco que hayan tomado su tiempo para escucharme. eh, y bueno, pero recuerden que ya no van a tener la clase presencial, pero- y que tuvimos esta oportunidad de poder darlo de esta forma, ¿sí? Les agradezco lo mismo el miércoles. No, ya no los veo a ustedes. No, los veo al regreso. Sábado, Doc. Sí, los veo el 12 de noviembre los voy a ver recién. A ustedes, creo. Chao. Es lo mismo, ya saben que tienen que estudiar para la era. Bueno, Listo. profe. Chao, profe. Chao, Bueno, Doc. chao, gracias, chicos. Chao.